Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saluda a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express, el día con lo mejor de la información, y les tenemos el señor Pavel Muñoz, es asambleísta de Reunión Ciudadana y ahora candidato a la alcaldía de Quito, da una entrevista a los medios pauteros. Estos tratan de todas formas hacerlo caer para sitiar a mal lo que es la gestión del señor Rafael Correa y su candidatura a este municipio tan valioso dentro de las aspiraciones políticas que tiene el señor Correa y todo su movimiento. Muy valientemente sale de la LIP y les da una dura cerrada de boca, porque netamente ellos intentan hacer vender que todo lo malo de Quito es gracias al señor Correa. Por el contrario, el señor sale victorioso y les da un duro mensaje. Por favor, acompáñanos a ver este video. Es muy importante que te suscribas al canal de YouTube, que nos des tu buen like, actives la campanita y te suscribas en todos otros medios oficiales. Recuerda, Radio Facebook, medio del pueblo, siempre a tu lado. Con esto comenzamos. Las noticias son muy simples, amigos, y no nos vamos a enrollar, porque aquí quiero que veamos la nota completa. Es un poco extensa, pero necesaria, porque a esta gente hay que tratarla de esta forma. No es que el señor se haya portado grosero, porque en ningún momento lo fue, pero sí con respuestas contundentes. Le enseña que para poder tratar de tirar mal a otra persona, no tienes que mentir, sino que simplemente tienes que hacer las cosas como son. Con esto veamos. Está todo listo, entiendo que incluso tuvieron la posibilidad de reunirse con el expresidente Rafael Correa en México, un poco para promocionar a los candidatos y identificar por qué lista corren, porque evidentemente había esa confusión, si la 35, la 5 o qué mismo. Nosotros tenemos un movimiento, desde nuestro punto de vista, Wilson, el más grande del país, el más fuerte, y que tiene un liderazgo que desde nuestro punto de vista es incuestionable, y por lo tanto sí se había decidido que las que terminarían siendo como principales candidaturas a nivel nacional, le pongo un ejemplo, provincia de Guayas, la candidata a prefecta, Ciudad de Guayaquil, el candidato a alcalde, la provincia de Pichincha, candidata a prefecta, en mi caso, candidato a alcalde, y algunos otros compañeros y compañeras a nivel nacional, podamos tener con Rafael un encuentro para hacer algunas fotos, y esas fotos que sirvan en momento de campaña, ¿no es cierto?, para que se conozca justamente esto, lista número 5, la Revolución Ciudadana, y evidentemente el peso que tiene nuestro liderazgo, que también es distinto o que tiene, si usted quiere, particularidades distintas en otras partes del país o en distintas provincias del país. En algunos casos hay provincias donde dicen, mire, yo por quién vote Rafael. En otras, como es el caso de la capital, ¿no es cierto?, la posición es distinta, o digamos el electorado reflexiona los temas de manera distinta, y por lo tanto también serán usados respecto a las particularidades territoriales, ¿no?, ese material. Por ahí vi algunos candidatos de la costa que antes no eran muy correístas, ahora le están pidiendo perdón a Correa para poder ser candidatos ahora. Janet, de ahí si hacemos una distinción, como yo decía, ¿no es cierto?, a nivel país, tenemos provincias del país donde la fuerza de la Revolución Ciudadana es inmensa, y por lo tanto es cierto, muchos candidatos han decidido que antes estaban cercanos volverse a acercar, o quienes no han estado cercanos en los de estos 15 años, ¿no es cierto?, tomar un primer acercamiento. Lo que nosotros sí tomamos es la decisión de dos elementos. El uno, siempre lo hemos dicho, además, no podemos ser un movimiento sectario que cierre las puertas a, digamos, otras pretensiones territoriales, pero también pusimos un claro límite, si usted quiere, a quienes hayan pasado líneas rojas. Quienes hayan pasado líneas rojas son los que peor participación tuvieron en el gobierno de Moreno, digamos, alentando lo que terminó siendo una traición para el pueblo ecuatoriano. Entonces pusimos unas líneas rojas, pero al mismo tiempo la necesidad de no ser sectarios. Claro, en algunos casos también nuestra militancia dice por qué con tal persona o por qué con tal otra, lo cual supone la madurez necesaria para, digamos, de la dirigencia, en unos casos de saber cómo abrir, y de la militancia de aceptar también esas aperturas, ¿no? ¿Eso no genera resentimientos al interior de los militantes? Porque habrán unos que dicen no hay otritos para poder escoger de entre tantos militantes que dicen que tiene la Revolución Ciudadana. No usaría la palabra resentimiento, Wilson, pero sí a ratos la incomodidad que genera además todo proceso primario, ¿no?, o todo proceso de definición de candidaturas. Y esto me parece que pasa en este movimiento y en cualquier otro. Si lo que tenemos que definir es un solo candidato a alcalde, por ejemplo, y hay 3 personas postulando, las otras 2 no se quedan con la misma emoción, digamos, del que terminó o de la que terminó siendo definida, y ahí hay un momento, si usted quiere, de malestar. Pero también tenemos la capacidad de resiliencia, diría yo, inmediata en términos políticos, de una vez tomado la decisión, que el Chuchaqui Seco no dure más de 48 horas y después de estar unidos en un solo puño enfrentando una campaña electoral, que en todos los casos lo que supone para nosotros es mucha capacidad de unidad para enfrentar el reto, y al final creo que hay mucha madurez en la militancia, en nuestra militancia, para efectivamente sobreponer la diferencia que puede haber en el momento de definición de candidaturas con la importancia de la unidad del momento que tenemos que enfrentar ya la campaña. Bueno, el candidato que yo vi le dice Correa, con qué cobarde, ¿no? Dice, bueno, no, presidente, no es que era cobarde, es que uno se equivoca. Es decir, pidiéndole perdón ahí públicamente, realmente eso es lamentable, pero no vamos a entrar en esa porque además ni siquiera son candidatos a la alcaldía de Quito, entonces. No, exactamente, sí, es un candidato de la costa realmente.
Pero yo quisiera ir al grano. Ya hablamos en la visita que usted nos hizo anteriormente sobre esta dispersión, digamos, de las candidaturas. Son 12 candidatos para la alcaldía de Quito, lo cual nosotros vemos que puede, digamos, partirse mucho el electorado. Pero ya hablamos de eso. Ahora quisiera que me cuente cuáles son sus 3 proyectos emblemáticos para la ciudad de Quito. Chévere, y sí, decirle que tuve buenos comentarios sobre cuando aquí en esta mesa los 3 hicimos un análisis de la dispersión, de qué pasaba de reformas electorales, y pertinente que en este momento, gracias por la pregunta, Janet, vayamos al grano de las preocupaciones centrales de la capital. No creo que pueda entrar a describir esas, en realidad son 5, pero entraré sobre las tres que usted me señala, si no planteamos 2 cosas previas. Del primero, el estado de ánimo de los ecuatorianos en el país y de los quiteños y quiteñas está por el piso. Quienes conocen temas de encuesta, Janet, dicen que en los últimos 50 años este es el peor estado anímico. Cerca de 85% señala que el país va por mal camino, que estamos peor que antes, y lo que es más lamentable es que las perspectivas de futuro son bastante bajas. Segundo, esas mismas encuestas nos dicen que la inseguridad, el desempleo y la pobreza son los 3 principales problemas. Y tercer antecedente, hemos consolidado, yo diría, Janet, el grupo más potente de hombres y mujeres que viven aquí en Quito y que aman esta ciudad para consolidar un plan de trabajo que en realidad tiene 22 temas programáticos, pero que los hemos concentrado en 5 elementos centrales. El primero, como no puede ser de otra manera, hábitat, seguridad y convivencia ciudadana. Si quiere, ahora le listo y después vamos pellizcando las propuestas en cada uno de ellos. El segundo es un componente grande, trabajo, economía, emprendimiento, innovación, es el segundo. El tercero, bienestar, derechos y protección social. Uno cuarto, que es fundamental, es movilidad sostenible. Y uno quinto, que no hemos podido encontrarle un membrete solo, un nombre solo, si usted quiere, sino que habla de un territorio intercultural, ecológico, deportivo, ambiental, divertido. Así que ahí están los 5 elementos centrales con los cuales enfrentamos esta campaña. Voy a empezar por ese último, porque sí le iba a preguntar qué va a hacer usted con las fiestas de Quito. Me imagino que está dentro del rubro divertido. Sí, y no solamente divertido, iba de la mano de lo económico también. Había mucho movimiento económico en las fiestas de Quito y eso se acabó. Se acabó porque acabaron con la fiesta de todos, gobierno al que usted pertenecía, de Rafael Correa, pero no le buscaron un reemplazo, no pensaron en un reemplazo, acabaron con todo ese sentimiento que les guste o no les guste, había de cultura y de historia y de un montón de cosas, y sobre todo, y quizás de reflexión también, si querían, pero pues acabaron con todo y ahora las fiestas de Quito son lo más aburrido que hay. Y principalmente toda la gente que vivía de ese trabajo generado en las fiestas de Quito no tiene trabajo. Y es parte de los decepcionados, de los angustiados, de los que no tienen fe, que usted describió en un inicio. Coincido con un elemento, no coincido con el segundo. Con el segundo que no coincido es que sea el gobierno de la Revolución Ciudadana el que haya puesto fin a los toros en Quito. Hubo una consulta popular donde la mayoría de quiteños se pronunció en ese sentido. Sí coincido que se han vuelto totalmente aburridas y sí coincido que ahí pero hay otros elementos, y yo quisiera también darles importancia a los otros elementos, espero que coincidamos en eso, Janet, que han hecho que la ciudad pierda sentido de identidad. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos hoy en Quito es que ese amor que teníamos antes de la ciudad, fundamentado en el orgullo de ser la ciudad, de ser miembros de la ciudad más linda del mundo, hoy está perdido. Y está perdido por un montón de cosas. Entre ellas creo que sí también, digamos, ese no reemplazo o esa no definición de unas fiestas de Quito que si usted quiera tengan una posibilidad de poner todos los gustos en el tapete, ha faltado trabajar. Usted me dice que voy a hacer primero disfrutar de esas fiestas y disfrutarlas porque vamos a tener, de las que vamos a tener con nosotros, y quedarán los dos cordialmente invitados a que escojan ustedes de la amplia agenda que podemos tener en esas fiestas de Quito, para sumar varios elementos. Yo diría, el primero, el cultural. Su pregunta asocia muchos elementos muy importantes desde mi punto de vista, Janet, y quiero empezar por este tema cultural. Quito tiene la suficiente capacidad para tener oferta cultural diaria en el Distrito Metropolitano. Nosotros vamos a inundar de oferta cultural al Distrito Metropolitano de Quito. Los gestores culturales, los colectivos culturales que en este momento no tienen apoyo de la autoridad pública van a tener una municipalidad de puertas abiertas para que podamos tener, insisto, oferta cultural los 365 días al día, con especial énfasis en las fiestas de Quito. Segundo que usted señala, Janet, muy importante, dinamismo económico. No solo por ahí, no solo en diciembre. Yo he planteado como elemento de campaña un paquete de inversiones que está superando los 5.500 millones de dólares, que nos habla de una vocación absolutamente productiva y de fomento económico del distrito. Si nosotros queremos tener orgullo de ser quiteños, no veo esto disociado, es decir, ni siquiera es que veo una relación cercana, veo una íntima relación entre una capacidad de inversión en el distrito para tener grandes obras. Estoy hablando desde el Parque Metropolitano en Calderón, o estoy hablando desde el proyecto Vindobona, o estoy hablando desde la infraestructura de las inmobiliarias, en las zonas en las que hoy creo que puede crecer la ciudad de manera muy interesante, decía esto, orgullo de ciudad. Entonces el dinamismo económico es fundamental. Y tercero, Janet, la vez anterior hablamos de la música, por ejemplo, que se programa aquí, la oferta que tenía antes de una ciudad divertida, Quito, que también ha perdido. Quito, yo respeto, llamo a las 221 ciudades que son parte de mi ciudad, pero con nosotros Quito va a codearse con las capitales del mundo y particularmente de América Latina. Debemos ser una ciudad de 24/7, tenemos la capacidad de estar abiertos 24 horas los 7 días de la semana, porque eso también habla de dinamismo económico. La confluencia de sus elementos estarán presentes evidentemente en una fiesta de Quito reconceptualizada, si usted quiere, pero que apunte a un elemento central, volvernos a sentir orgullosos, contentos, alegres de ser parte de la ciudad más linda del mundo.
Bueno, veamos qué se le ocurre, porque pues lo que han hecho los alcaldes que han pasado no ha dado resultado. Es decir, sí se ha movido algo la economía, algo, han revivido el patriotismo y el amor por la ciudad, pero realmente eso se ha perdido. Y aunque, pues sí, era una fiesta en torno a la que quizás no todo el mundo estaba de acuerdo y era muy polémica, pero pues movía gente, movía alegría, movía economía, movía. Y se eliminó por cualquier razón que haya sido y ya no se reemplazó con nada. Y han pasado varias administraciones y no han logrado volver a mover la economía como se movía antiguamente en las fiestas de Quito. Y tampoco se ha logrado cambiar el patriotismo, el sentido del amor por la ciudad o lo que sea, tampoco. Es decir, antes había todo este sentido, se vivían las fiestas de Quito como se vivían, ni siquiera voy a recordar para qué, pero ahora ya no tenemos ninguna orientación, ningún sentido de sentirnos orgullosos en torno a qué. Y eso lo tiene que marcar la autoridad, ¿sí? Y de ahí que para que sea una ciudad 24/7 como las grandes metrópolis, ojalá. Pero para eso necesita seguridad. 100%, pero permítame darle 2 ejemplos. Yo estoy de acuerdo con usted respecto al tema del dinamismo económico en el distrito y la provincia, pero permítame darle 2 ejemplos con los cuales podemos ver que sí, si hacemos cosas que apunten a determinados segmentos, podemos tenerlo. Y están en la provincia de Pichincha, están en la administración de la actual prefectura. Hace poco tuvimos el Bicentenario, yo pude ser partícipe del último día donde hubo un concierto, y las bandas locales de rock y de distintos géneros musicales, estuvo desde el grupo Coraza hasta, digamos, no recuerdo exactamente el nombre, además de esta banda Swing Monkeys, alguna cuestión así, lastimosamente no recuerdo en este momento. En ese momento ellos, por ejemplo, decían por fin volver a tener un escenario. Gracias, Wilson. Además, lindísima banda, muy potente. Ellos decían, por fin volvemos a tener, ¿no es cierto?, una tarima sobre la cual podemos volvernos a conectar con nuestro público. Y ese momento que yo estaba junto a la prefecta, le daban el reporte de la facturación de esos 2 últimos días solamente. Habían superado con poquito el $1.000.000 de venta. Y hace poco la propia prefectura de Pichincha tuvo la iniciativa de hacer una especie de Oktoberfest, como se le conoce en Alemania, de un octubre de la cerveza para cervezas artesanales. Y el momento que iba a clausurar, el viceprefecto le reportaban que habían superado el $1.600.000 de ventas. Las identidades en el distrito también han cambiado, Janet. Por ejemplo, a veces nuestra generación seguramente piensa el distrito metropolitano de Quito como ese chorizo norte-sur que nos quita la vida en los trancones. Pero tenemos hoy los jóvenes absolutamente orgullosos de que aquí tengamos el chocoandino, por ejemplo. Por lo tanto, la cultura, el ambiente, digamos, si usted quiere también las bandas para que para los que somos más ochenteros de la música, por ejemplo, puedan tener una oferta que cobije todo eso, atravesado por una, digamos, cultura gastronómica que la deberíamos tener. ¿Cómo puede ser que Lima se posicione en el mundo como un destino turístico de gastronomía? Y nosotros, que desde mi punto de vista no estamos atrás, estamos adelante, creo yo, la de la riquísima comida peruana y limeña, ¿cómo no puede ser que no hayamos tenido la gestión para hacerlo, Janet? A mí me parece que hoy hay muchas identidades que todas deberían tener su espacio de representación. El animalismo, por ejemplo, ¿cierto? Así que unas fiestas donde tengamos, digamos, oferta 360, darle gusto a todo el mundo suele ser complicado. Pero las fiestas de Quito antes movían $80 millones. Le prometo que hoy movemos más. Así que esos $2 milloncitos que movió la prefecta no nos alcanzan. Además, ¿qué tiene que ver un Oktoberfest con el Bicentenario? No tengo idea. No, dos eventos totalmente distintos. Por ahí se gastó $500.000, $500.000 en un mural sobre el cual nadie se siente identificado, o pocos se sentirán identificados. Quizá ella que está retratada ahí, pero no sé. O sea, les falta mucho. Esta es una crítica que... pero critiquemos del Pokémon también. ¿Qué? ¿El Pokémon también le criticamos o no? ¿Al mural del Pokémon del Bicentenario? Honesta, ¿o no? Al principio sí. Pero después ya se entiende que la cultura es variada, la cultura es diferente. De acuerdo. Hay que entenderla, pero no lo hicieron, pues es que hay que, como usted Pero entonces usted reconoce que hay gustos para que el Pokémon impacte y hay gustos para que el mural de Egues impacte. Entonces, no es que el uno es una donación, ¿no? De la embajada española, digamos, en el momento del Bicentenario. Sí, el otro es, me parece, el reconocimiento de uno de los principales muralistas. Que digo, más allá de entrar a muralistas latinoamericanos, más allá de entrar a ese debate, lo que sí quiero decirles es que, lo que usted decía, tal vez es difícil contentar a todos, pero una municipalidad no podría quedarse tampoco con un solo segmento porque debería generar una oferta para todo el distrito metropolitano. Además, con asiento territorial, Janet, creo que hablamos de esto la vez anterior, pero el problema que tiene la ciudad es que si, por ejemplo, a veces juzgamos mucho desde, por ejemplo, el hipercentro. Entonces, los conciertos en la Carolina, lindos, grandes conciertos en la Carolina, grandes relumbrones para el concierto de la Carolina. Pero la gente que vive en Quitumbe no puede llegar, la gente que vive en Chillogallo no puede llegar, los que viven en Atucucho no pueden llegar. Entonces, ¿cómo hacemos también algo que tenga presencia territorial? Lo que hace falta es recuperar el espíritu. No es tanto, pueden haber 1, 2 o 100 eventos y cada uno, pues, darle gusto a quien viva en cada zona, ¿no? O por grupos de edades, no sé, hay tanta forma de dividir esos gustos, ¿no? Pero lo que hace falta es recuperar el espíritu. Antes había un espíritu, y ese espíritu nos invitaba a reflexionar sobre la fundación de la ciudad de Quito. Y ahora no. Y los conciertos y todos estos eventos que hacen no abonan en ello. Entonces hace falta recuperar el espíritu que nos invite a recordar la fundación de Quito y a celebrarla de una u otra manera, ya acorde al gusto de cada uno, que yo digo, no hay presupuesto ni cómo apuntarle al gusto de todos. Es complicado. ¿Sabes? Por ejemplo, elegir reina de Quito. ¿Qué piensa usted? Porque el anterior alcalde, el señor Yunda, dijo que no estaba de acuerdo. ¿Usted qué piensa? ¿Va desde el municipio a
proponer, a impulsar y a retomar la elección de Reina de Quito con el auspicio del gobierno municipal, o cree que debe ser la Fundación Reina de Quito la que debe seguir llevando adelante ese evento puntual? Pasos dados, quisiera conectar las dos cosas, el comentario de Janet y el suyo, Wilson. Pasos dados, desde mi punto de vista, que lograron superar un debate social, creo que deberían mantenerse. Por lo tanto, yo no le veo a mi administración, digamos, siendo la organizadora de una evento de elección de Reina de Quito. Me parece que la calentura no está en las sábanas, no está ahí el espíritu del cual estamos hablando. Si esto quiere serlo la fundación privada, que lo haga, pero la municipalidad como municipio no. Como municipio no. Segundo, yo estoy de acuerdo con el tema del espíritu, pero ese espíritu, Janet, justamente es el que deberíamos reencontrar todos los quiteños y quiteñas, ¿no es cierto?, con elementos que nos unan como ciudad, no que nos dividan como ciudad. Usted señalaba la fundación de la ciudad, yo estoy de acuerdo, pero también, digamos, estos elementos del Quito milenario, ¿no? Recordemos que tenemos un Quito incluso preincaico, del cual habría que recuperar mucho de su historia, y ahí conectemos algunos elementos de política pública para hacerlo. Por ejemplo, yo le he declarado ya una sana competencia a Cuenca. Si Cuenca es la ciudad de los ríos, nosotros seremos la ciudad de las quebradas. ¿Y qué pueden ser las quebradas, Janet? Primero punto de recuperación, ¿no es cierto?, del hábitat, de la naturaleza de la ciudad. Segundo punto de encuentro de cultura e historia. En el mismo Atucucho, por ponerle un ejemplo, la gente dice, usted pensaría que lo primero que le dicen es el tema vial, que también le plantean, y el tema de seguridad, que también le plantean, pero dice, recuperemos la quebrada, porque con la quebrada puede terminar siendo un fomento de identidad del barrio, de encuentro de los quiteños, de recuperar parte de nuestra historia. Me parece fundamental. Señalamos el tema de cómo en esa oferta que puedan tener las fiestas, llegamos las mujeres, sobre todo, Janet, seguras a esos puntos de encuentro. La ciudad es una ciudad insegura, pero es una ciudad doble o triplemente insegura para las mujeres. Estoy pensando en el transporte público. Yo voy con miedo de que me quiten y me roben el celular. Una mujer va con miedo de que le roben el celular y además de tener un evento de acoso. Los mayores puntos de acoso para las mujeres son en los buses públicos. Alguien que yo decía de los sectores alejados, pensemos la Rol 2, debería poder tener una oferta 24/7 del transporte metropolitano, al menos en los fines de semana, para que pueda llegar a esa oferta. Las mujeres deberían tener, como lo acabo de ver ahora en la Ciudad de México, en el nuevo metro, un vagón destinado efectivamente para ellos. No solamente el vagón, las 4 o 5 filas últimas de los buses públicos están destinados, por ejemplo, para mujeres y niños. Tener un botón de seguridad. Hablan de que podamos enfrentar desde la municipalidad los temas de activación económica, decíamos, seguridad. ¿Cómo le invitamos, Janet, a invertir a alguien en Quito si Quito es insegura? ¿Cómo le invitamos a tener un dinamismo a las personas en el centro de Quito si a las 8 de la noche está cerrado el centro de Quito? ¿Ya? En eso, Pavel, costumbre de los políticos ecuatorianos. Cada nueva administración destruyen lo que hizo la anterior, solamente por este odio político, digamos, por no reconocer, por dejar al anterior zapateado, así enterrado. Y todo lo bueno y lo malo lo entierran, pero lo malo es que entierran lo bueno. Entonces, de la administración de Rodas, usted habla de un sistema de alerta en los buses para evitar el acoso. Ya montó uno. Bueno, perfectible, seguramente lo acabaron. Usted lo recuperaría porque ahí invertimos recursos de los quiteños y además había ya un sentimiento y una sensación de seguridad. Cuando vino el siguiente alcalde, acabó con todo. Eso por un lado. Y por otro lado, los guaguacentros, porque también para que es parte de la seguridad de las mujeres, es decir, de poder irnos a trabajar tranquilas, que nuestros niños estén seguros en un lugar. Acabaron con los guaguacentros solamente porque eran de Rodas. Entonces, y digo, yo no digo que Rodas haya sido el mejor alcalde, eso se lo dejo a que la ciudadanía lo decida, pero sí que esos eran dos proyectos que han sido además resaltados por algunos de los candidatos aquí. ¿Qué dice usted? ¿Valdría la pena recuperar esas ideas de esos proyectos? Janet, lo que usted señala al inicio es lo que nosotros hemos dicho que no puede pasar el país y que lastimosamente aquí pasó. Me parece que son los franceses los que tienen este dicho, ¿no? A veces queremos botar el agua sucia de la tina, pero lo botamos con todo y niño adentro. Esa es una barbaridad. Y esto ha pasado con el país y con la ciudad. Primer elemento. Segundo, no para contestarle con un concepto, para decirle lo que he hecho, yo he estudiado las 10 últimas alcaldías y les llego a la siguiente conclusión. Creo que de las 10 últimas, las 3 últimas, de las 10 últimas alcaldías, las 3, la de Rodas, Yunde y Guarderas, creo que tienen poco que mostrar. Pero en las otras, de todos tenemos algo que recuperar de manera interesante. Cuando hablábamos, por ejemplo, de sentido de quiteñidad, ¿cómo no pensar en ese Evaristo que nos llamaba, por ejemplo, a que tengamos mejores comportamientos ciudadanos? Sucedió en la época de Rodrigo Paz. Por ejemplo, de mí me verá comprometido a que no tengamos carteleras ambulantes, sino que el trole. Le pongo un ejemplo que creo que es importante. Usted recuerda cuando se inauguró el trole, la línea gráfica que tenía el trole no tenía ninguna propaganda de por medio. Hablaba de la ciudad, una marca de la ciudad. ¿Por qué no volver a tener esa línea del trole que además fue premiada de un mecanismo de diseño? Recuerde usted cuando hubo la recuperación del centro histórico. Pocos centros históricos lograron este tema de sacar los grandes carteles para tener, ¿no es cierto?, la nomenclatura, el nombre de los locales. Vaya usted, dése una vuelta, Wilson y Janet, con atención en cualquier calle del centro de Quito. Ya las letras, la tipografía es distinta. ¿Cómo no volver a sostener una política de ese estilo? Y usted señalaba una muy importante. A mí el nombre me gusta, Janet, pero la metodología va a ser muy mejorada. El tema de los guaguacentros. A mí el nombre me gusta. Pero nosotros estamos en el empeño de un sistema metropolitano de protección y promoción social, donde el tema de los cuidados, Janet, es importante. Dije que la ciudad es doblemente insegura para las ciudades, pero, por ejemplo, la recarga de tareas de cuidado es triple en las mujeres, Janet. Una mujer autónoma que está con su hijo, trabaja 10 horas, llega a la casa molida, tiene que ponerse ese día a cocinar para la colación de su niño al otro día.
Y después, si su padre está enfermo, ella misma, la que ya tiene triple trabajo, tiene que preparar la comida para irle a dejar a su padre o a su madre que está enferma. ¿Cómo no tener ahí un sistema de cuidados donde el desarrollo infantil integral, Janet, sea un elemento central? ¿Por qué le digo que la metodología? Yo fui viceministro de Inclusión Económica y Social y ahí hicimos los centros infantiles del buen vivir. Otro nombre para los guaguacentros. Pero los centros infantiles del buen vivir, que es a donde había que apuntar, es a que la calidad en el servicio de cuidado, que además usted lo decía muy bien, creo que termina teniendo un favor, un elemento adicional a las mujeres autónomas que trabajan, que no tienen dónde dejar a sus chicos, pueden dejar ahí porque saben que están bien cuidados, pero la tarea del cuidado ahí entonces necesita también de una profesional o un profesional para hacerlo, Janet. Le digo esto sí con gran análisis de evaluación de impacto de esa metodología, y la diferencia en la tarea de cuidado la hace alguien profesional. Hola, aquí expresado queda claro que el señor Pavel Muñoz está muy preparado para este tipo de cosas y entrevistas con estos medios pauteros. Recordemos que ellos son especialistas en poner la cascarita para hacer caer a todo político, o en este caso que esté con afinidad a la Revolución Ciudadana, que aunque para muchos es un movimiento de los más grandes del país, para otros simplemente representan lo que es el señor Rafael Correa, que cáigate bien o cáigate mal, ha generado bastante polémica, porque muchos quieren hacer y creer que esto que tiene que ver con el correísmo es algo malo, lo cual es completamente descabellado. Pero así tenemos que ver toda esta gente pautada que gana un sueldo, y esto hay que decirlo, por tratar mal y desprestigiar a este movimiento político, sea lo que sea su índole. En este caso el señor Pavel Muñoz demostró con altura, sin tener que alzar la voz ni tampoco contradecir en todo, pero sí con la razón por delante, que estos señores simplemente están equivocados y él tiene una agenda de cumplir en el caso de ser electo para lo que es la alcaldía de Quito, aunque sabemos que las encuestas no lo favorecen del todo. Está el señor Yunda por encima, pero eso es un tema para hablar en otro video. Por ahora creo que hasta aquí dejamos este reportaje. Lo importante es poder conocer cómo el señor le cerró la boca a los pauteros. Suscríbete, activa y deja un buen like, amigo. Chau, nos vemos.